Buenas, ¿Cómo va, Fer? ¿cómo andan? Acá, arrancando un nuevo podcast. Siempre tengo problemas con las S podcasts o algo así. Como se llaman, veo que hay gente que ya se están empezando a acercar. Así que, bueno, buenas tardes. Para mí eh, es un placer. Hablar con José es como seguir hablando lo que venimos hablando siempre, pero ponerle una cámara adelante, en realidad. Y si hay alguien que me parece que tiene autoridad para hablar sobre educación, más allá de sus estudios y todo, me parece que es José González. Me parece que es una persona erudita, no solamente desde la práctica, sino también desde la teoría. Y la otra vez me había surgido la pregunta, a ver, bueno, digamos, a la gente, qué es lo que le interesaba, cómo le interesaba ser formadas, a través de qué profesionales? Para sorpresa, y lo pueden ver más abajo ahí en el muro, el 96 de 402 personas que votaron, el 96% de las personas eligieron ser formadas por AT. Y hay un porcentaje, un 4%, que decidió o que prefiere no ser formada por AT o de AT, o no sé por quién preferiría ser formada. De ahí es que aquí es mejor que preguntarle a José González para charlar sobre este tipo de cuestiones. Así que bienvenido, José. Espero que te sientas cómodo y si no, bueno, ¿Cómo, fallará, digamos, no saldrá así. Así que bueno, nada, bienvenido, José. no, ¿Cómo andás, Fer? ¿Todo bien? Antes que nada, aviso, Bien. seguramente es mi computadora, te escuché en algunas partes medio como entrecortado. Pero bueno, de nada, eso. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que no sé si que soy el más apto para hablar de educación. Sí, por ahí es una temática que me gusta mucho y por ahí, como siempre digo, para mí la formación es el mecanismo empoderatorio, por así decirlo, que tenemos los ATE. Y bueno, desde que terminé la tecnicatura, me formé básicamente. Hice el tramo de formación pedagógica en su momento y después hice la licenciatura en educación con orientación inclusiva. Así que bueno, vamos a ver qué dice la gente y cómo surge esta charla hoy educación. Vamos a ver si nos Vos censuran o no. ahora, el año pasado te recibiste de licenciado en acompañamiento terapéutico, pero vos ya venías dando clases, ¿no? De antes. Sí, yo en un principio, o sea, doy clases hace bastantes años. En un principio, por ahí, bueno, como nos pasa a muchos acompañantes, daba clases en lo que sería la informalidad. ¿A qué le llamo a la informalidad? Por ahí a cursos de actualización. Cuando digo cursos de actualización, por ahí me refiero a temáticas muy puntuales, como cursos de ética, cursos de nada, AT y adulto mayor, por así decirlo, temáticas muy puntuales, ¿no? Ya que, bueno, como todos sabemos, por ahí el que se quiere dedicar a la docencia sabe que es muy complicado entrar a las formaciones oficiales. Ni bien me recibí de técnico, por ahí me puse muy denso intentando entrar. De hecho, Alfredo de la licenciatura de AT siempre me dice que algo que tengo yo que entro por el cansancio, básicamente. Y bueno, ahí empecé a tirar currículum básicamente a todos los institutos de acá de Mar del Plata que daban la tecnicatura. La realidad es que ninguno me llamó en su momento. De hecho, por ahí lo que me pasó relacionado con esto de tu encuesta, me pasó algo muy puntual, anecdótico, con el instituto, bueno, no voy a decir el nombre, con el instituto de acá de Mar del Plata, muy conocido, de que llevé currículum todo, me dijeron, qué bueno que está, patatín patatán, bueno, justo estamos buscando un docente en tal cátedra, así que casi seguro que te llamamos. No me llamaron y después a las 2 o 3 semanas, era una cátedra Fundamentos de la T, que es propia de AT, ¿no? Y a las 2 o 3 semanas, justamente un amigo que es psicólogo se contacta para ver si le da una mano para armar ese proyecto de cátedra y este amigo que nunca trabajó de AT. Así que bueno, con eso dije, bueno, ¿qué hago? Tiro todo a la bosta, por así decirlo, o sigo remándola. Bueno, seguí remándola, seguí tirando CV, hasta que me pasó algo anecdótico, justo en esa misma situación, se contactan de la Universidad de Congreso para que dé clases, ¿no? En la tecnicatura. Y anecdótico digo porque justo me contratan para la misma cátedra, para el fundamento de la T, exactamente para la misma cátedra me contactan. Y algo por ahí anecdótico es que nunca habían mandado currículum a esa universidad, sino lo que me dijeron fue que se habían enterado que mi libro estaba en las tecnicaturas, entonces que bueno, en base a eso les gustaría que sea el docente de fundamentos. Esto fue el año pasado o el anterior, no me acuerdo bien. Y ese fue el primer año, por así decirlo, que di clases en la tecnicatura universitaria. Actualmente estoy dando clases en la tecnicatura universitaria, en la tecnicatura superior y en la licenciatura en AT. Estoy en los tres frentes, por así decirlo.
Estás en toda. Es interesante porque yo no tengo información cuál podría ser el porcentaje de colegas que estén dando clases en Tecnicatura. En cursos he visto mucho, que realmente hay una gran cantidad que muchas veces es denostado, ¿no? Tratados como que personas que no están capacitadas para afrontar Sí, un curso de formación, ¿no? Muchas veces se lo critican, pero bueno, hay veces hay cierta intencionalidad, ¿no? En las críticas tampoco no es una cuestión de ponerse este, muy dolido, ¿no? Viendo por ahí de cómo vienen o de qué viene o cuál es la intencionalidad que viene. Pero la sorpresa es y aparte, sí, te escucho, te escucho. no, y aparte de la mano con lo que estás diciendo, también la realidad es que los acompañantes cuando empezar a dar clases, nos vemos empujados a la informalidad muchas veces. A ver, nos hemos empujado. Yo me acuerdo cuando, ni bien me recibí de técnico, en todos lados lo primero que me decían es tenés que tener el tramo de formación pedagógica para dar clases. Lo mismos acompañantes lo decimos. Es real. Y no, pues no vamos a entrar en ese detalle. El tema es lo que yo devolvía la pregunta y preguntaba, ¿no? Che, pero el resto de profesionales que están dando clases, ¿tienen el tramo de formación pedagógica? Y no, y bueno, está Claro. bien, soy AT, me tocó bailar con la más fea, hay que bailar, y bueno, hice el tramo, ¿viste? Cosa de después decir, ya está, no tenés excusa, ¿viste? No tenés excusa, ya tengo el tramo, no tenés excusa. Pero es así como decís, sí, sí. Y es medio raro porque, digamos, ahí yo creo que va a haber mucha gente, ahí dejé clavada una pregunta de Mariela que dice cómo obtener la tecnicatura. No sé si te referís a dónde estudiarla o cómo. De última, hacete otra consulta. Decía, ¿no? Que es lo que pasa que muchas veces uno no se entera, no se entera. Vos fíjate cómo me decían, me llamaron de la Universidad de Congreso, ¿no? Pero quizás no te hubieses enterado si no te llamaron, si hay alguien no pasó el número o hay alguien que le llamó la atención lo que estabas haciendo. Si no, es como que uno no se entera en los concursos. Por ende, quien se recibe por ahí tiene ganas de dar clases porque considera que tiene cosas buenas para aportar, pero no sabe desde dónde ¿Puedo o decir algo? cómo ir. Sí, Sí, sí. Dos cosas, sigo sumando anécdotas y de la mano con esto y después vamos a entrar en detalle, ¿no? Yo me acuerdo cuando tengo la entrevista sí, con Mauricio de la Universidad de Congreso, que una de las cosas que me dice es, che, mirá, yo sé que estás usando tu libro en San Juan y en Córdoba, creo que también estaban usando, entonces nos gustaría que estés acá en la virtual de Mendoza, pim pum pan. Y en la misma charla me dice, ¿no? Me dice, porque yo soy de la idea que los profesionales, o sea, el profesional de carrera fina es el que el que tiene que dar clases. Aquí iba con esto, me decía, en abogacía los abogados dan clases, en filosofía los filósofos dan claro. clases, y acá en acompañamiento terapéutico los acompañantes tienen que dar clases, ¿no? Y algo que rescato de la Universidad de Congreso, no es para hablar de ninguna institución privada, pesado que rescato, es que Sí, sí, tiene un amplio plantel docente de AT. Tiene un amplio plantel docente de AT. Y yo eso lo supervaloro. Después, respecto a lo de a lo de los concursos que decían, sí, es verdad, a ver, para mí, acá voy a tirar una frase polémica por ahí, ¿no? Pero yo siempre insisto con lo mismo, sí, tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Provincia de Buenos Aires, para mí, está bien, no es que digo que tengan la obligación, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo fuera docente de prácticas 3 en algún instituto de acá de Mar del Plata, algo que enseñaría en prácticas 3 es cómo anotarte un llamado a concurso, mínimo, mínimo. Porque, a ver, nosotros desde el discurso decimos que tiene que haber AT dando clase, pero después no avisamos cómo anotarse en un concurso, que sinceramente no es algo difícil, pero si no te lo explica, no sabes ni a qué página entrar. Yo de hecho totalmente. hice un video en mi canal Acompañamiento Terapéutico Martillazos, que no es porque sea algo violento, sino que está basado en la filosofía nietzscheana, porque me han dicho, por el cheque es violento el nombre. Eh, y ahí explico, ¿no? Por ahí cómo anotarse en un llamado a concurso. Y después algo que también, a ver, no digo que sea responsabilidad de las tecnicaturas, pero sí por ahí hay docentes, como por ejemplo hay docentes en la ciudad de Pergamino, que aplaudo lo que hacen, que ellos lo que hacen es, cuando la tecnicatura termina, le ofrecen a los estudiantes gratuitamente, un taller Sí, para sí, planificar un proyecto de cátedra, ¿no? Y es algo recopado, porque, a ¿qué ver, te parece? no es difícil armar un proyecto de cátedra, pero si vos no cursaste el tramo, por ejemplo, el tramo te capacita, yo el tramo no voy a mentir, a mí no me ha dado muchas herramientas, pero por ahí, una de las pocas herramientas que me dio, que no es algo menor, es poder armar un proyecto de cátedra, ¿no? Para concursar.
Y si vos nunca lo hiciste, créeme que estás condenado a perder el concurso, básicamente. Estás condenado a perder el Totalmente. concurso. Después podemos hablar también, ¿no? de la desigualdad, obviamente, pero eso ya entra dentro de las reglas del juego. Pero me parece que dentro de la igualdad que podemos llegar a pedir es esa. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Para que me detengo antes, para no dejarla a Mariela. A Mariela dice, yo tengo el diplomado de la Universidad de San Miguel de Tucumán, esta sería mi tecnicatura. Yo diría que no, que esa no es la tecnicatura. No sé qué me decís vos, José, porque el diplomado generalmente dura un año. Sabrina Polio una vez había hablado mucho, que era un curso, que era un cursillo, que era un taller en cuanto a los tiempos. La había escuchado por ahí hablando. Yo creo que un curso dura un año. Si los que están escuchando, que me digan si estoy errado. No, por ahí lo que ha pasado en algunas localidades puntuales, que para combatir lo que sería el curso de AT, para decir, bueno, vamos a darle un poco más de formalidad y que no haya tantos cursos de AT con cualquier contenido, por así decirlo, sobre todo en las provincias que no hay ley, como Tucumán, por ahí las mismas universidades han planteado, ¿no?, una diplomatura universitaria en acompañamiento terapéutico. También está, por ejemplo, no sé si has visto la UTN, la tecnológica, da Sí, el curso de experto universitario en acompañamiento terapéutico, pero no es lo mismo que la claro. tecnicatura. De hecho, la Universidad Nacional de Tucumán da la tecnicatura, este año comienza la segunda corte y se podría hacer tranquilamente. Ahí se O trabó, sea, ahí está. Da la tecnicatura, se trabó justo ahí, José. ¿Cómo decía? Da la tecnicatura. que la, que la Universidad Nacional de Tucumán, de hecho, este año arrancó la segunda corte de la tecnicatura y por lo que tengo entendido va a ser virtual, o sea, se va a poder dar para todo, para cualquier acompañante de cualquier parte del país. O sea que podrían acceder a la tecnicatura universitaria de forma virtual. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Así que, Mariela, si podés, seguila. De hecho, yo no soy muy de sugerir, porque me parece es un acto muy soberbio decir te sugiero tal cosa, ¿no? Cuando uno no conoce a la persona, ¿no? Pero si podés, hacer a la tecnicatura, porque la idea es que, a ver si vos también creo que crees lo mismo, José, la idea va a ir sumando y cada vez, en cuanto a calidad educativa y todo, la idea es que vaya ensanchándose más y cada vez los requisitos para poder acceder a la práctica, es decir, para poder trabajar van a ser más. Y más ahora que se está hablando de una ley, ¿no? Y si la ley sale, hay un montón de cosas que así va a ser también el despelote, porque hay un despelote de formaciones bárbaras. Pero bueno, será otro tema, ese tipo de cuestiones. Hay una cuestión que por ahí, no sé si Sí. es filosófica o qué tiene, porque pensaba, bueno, ¿y qué pasaría si, como vos bien decías, viste, en abogacía quizás debe haber un 90% de profesionales que tienen que ver con el derecho, ¿no? ¿Y qué pasaría si fuera al revés acá? Digamos, si en las tecnicaturas había un 90% de acompañantes, teniendo en cuenta, por ahora, que la mayoría de los acompañantes que estamos en docencia, porque por ahí damos clases, todos estamos haciendo prácticas, por lo menos en la mayoría. O sea que todos están palpando la actualidad del acompañamiento terapéutico. Y pensaba, de una frase que vos me decías, ¿no? Hace un tiempo atrás, que vos me decías, bueno, Sí. a vos te dan el temario de los programas, pero el contenido que vos le metés respetando esos temas, eso depende de vos. No necesariamente porque diga teoría de la personalidad tenés que ver tal o cual autor, ¿no? Vos podés Historia de tomarlo la, de historia de la T, por ejemplo. Vamos, historia de la T. Cuando se ve la historia de la sí, T, a ver, vamos a ser sinceros, la mayoría de los centros de formaciones, la historia de la T se suele ver un poco por ahí la historia de la locura, de ahí se va a la década del 60, amigo calificado, y la historia de la no hay. En el mejor de los casos, la historia de la T en otras instituciones termina con la creación de ATRA en el 2002. Yo, por ejemplo, en fundamento, no es que sea autorreferencial ni para nada, ¿no? Pero por lo menos a mi forma de entender que el acompañamiento sí, terapéutico es sí. una profesión que todavía está en proceso de profesionalización, eso hace que la historia se siga escribiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en lo que es historia de la T, arranco todo eso que dije y a la vez le agrego la actualidad también. A ver, por ejemplo, el contexto pandémico para mí fue clave. La jornada estudiantil de Tucumán, con más de 100 expositores, todos AT, fue histórico, ¿entendés? Lo que pasó, por ejemplo, acá en Mar Sí. del Plata
que los AT salen a la calle a protestar sin ningún tipo de aval de ninguna asociación de acompañante terapéutico. AT autoconvocados reclamando, fue histórico. Y si eso no es historia, ¿qué es? ¿No? Y también, esto no significa que se ignore el pasado, como por ahí muchas veces me han tocado de decir, no, porque vos ignorás el pasado por hablar del presente. De hecho, cualquier estudiante mío, no sé si hay algún estudiante mío en este momento de fundamentos, pero cualquier estudiante mío, por ejemplo, de fundamentos puede decir que nosotros vemos, porque me han tocado con eso, nosotros vemos que la primera asociación de acompañantes terapéuticos del país fue la de Bahía Blanca. Eso lo vemos, por ejemplo, y yo mi información no lo vi, por ejemplo. No lo vi. ¿No? Y para mí hay que contar la historia de la T, las raíces, pero también la historia se sigue construyendo. O sea, pasado y presente y futuro también. Respecto a lo que decías de la T, yo creo que por ahí se suele caer mucho en posturas extremistas, ¿no? ¿A qué voy con posturas extremistas? A posturas extremistas de decir, bueno, saquen a todos los psicólogos, o por ahí se piensa eso, ¿no? Saquen a todos los profesionales y pongan a 80 Ts a dar clases. Yo no coincido con eso, no coincido con eso. Para mí la enseñanza tiene que ser interdisciplinaria. A ver, yo estudié terapia ocupacional y psicología. Y en ambas carreras yo tenía en terapia ocupacional, por ejemplo, yo en terapia ocupacional tenía docentes, terapistas ocupacionales, tenía médicos, tenía psicólogos, tenía antropólogos, tenía sociólogos, era una formación interdisciplinaria. Yo pretendo eso en las tecnicaturas. Ahora, por ahí frente a la desigualdad de ver que no hay AT dando clases, bueno, uno patalea. Yo por ahí, una de las primeras cosas que noté, por ahí parezco medio disco rayado, es este argumento de, bueno, no hay AT dando clases porque los AT no están formados. Bueno, a ver, yo me formé, yo tengo esta formación, insisto en que puedo dar clases en igualdad de condiciones, por así decirlo, ¿no? Pero creo que tenemos que pelear a eso, ¿no? A la igualdad de condiciones frente, por ejemplo, a un concurso o a poder acceder a una cátedra. Yo no coincido que la T tenga que dar clases únicamente en prácticas, que por ahí es algo que se ha instalado mucho. A ver, yo trabajo en grupos, hace 13 años que trabajo con grupos. Hace 13 años que trabajo con grupos. Psicología de los grupos, tanto en la Facultad de Psicología como a Tecnicatura, la probé con 10, en ambas formaciones, ¿no? Es una temática que me gusta y me interesa. ¿Por qué yo no podría dar psicología a los grupos? ¿Qué, soy psicólogo? A ver, yo pido igualdad, a ver, que se entienda esto. Yo pido igualdad en el sentido, bueno, poder presentarme un llamado a concurso de materias y que gane el mejor, un concurso transparente. Después por ahí en otro vivo podemos hablar de la transparencia de los concursos, ¿no? Pero algo que quiero recalcar es eso, a ver. No, José, dijimos que no íbamos más quilombo. José, dijimos que no íbamos a armar quilombo. Hablemos de otra cosa. La parte esa lo dejamos para otro podcast. La parte de cómo se arman los concursos y eso. Dijimos que no íbamos a aportar bien, que íbamos a hacer correcto. No, por eso. No. ¿Qué te iba a decir? Hay una cuestión que vos, yo te la he escuchado mucho, lo que pasa es que se me confunde si lo hemos hablado en privado o lo has dicho de manera pública también, que es, yo lo llamo la dinámica de la enseñanza, ¿no? Pero debe tener otro nombre, que tiene que ver en la forma de enseñar. Lo primero que se me viene a la cabeza es la educación bancaria. Y la educación, que yo le llamo educación humanista, porque en algún lado lo leí a Freire que hablaba así, pero también le da otro nombre. Que me parece que son como dos formas de enseñanza bastante distintas. Porque la enseñanza bancaria, decime vos si estoy errado, ¿no? Pues la enseñanza bancaria tiene que ver con bajar el conocimiento. Algo más fácil y tonto que eso, te lees el material, lo bajás. Pero el otro tipo de educación, que es el que me parece que el acompañamiento terapéutico puede llegar a estar necesitando en este momento de la historia, que tiene que ver con algo que vos también hablás, que son las 6, se me fue el nombre, son 6 cosas que vos, las 6 capacidades, ¿no? Que si por ahí después la tenés a mano, estaría bueno también hablarla, ¿no? Que hacen al buen estudiante, así como, por ejemplo, otro tipo de materia. Yo creo que tendría que haber una materia que se llame desarrollo profesional de la T, que esté basada en talleres, que esté basada en fortalecimiento del yo, que esté basada en práctica de la empatía, en determinadas cuestiones que no te lo da la enseñanza, no te lo da una hoja, un libro, ¿no? Y son cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, de esto de las capacidades, ¿no? No sé si te las acordás, si por ahí las tenés por ahí a mano. No, por ahí. Aquella más que. Por ahí esto que. No es algo mío, ojo, lo aclaro, porque si no van a decir, che, José está robando, no es algo mío. ¿Sí? Por ahí a esto que decías, ¿no? Del tema de bajar el contenido, o más que bajar el contenido,
estudiar de memoria, por así decirlo, en su momento lo que era el modelo educativo priorizaba lo que era el área cognitiva, ¿no? Por así decirlo. Bueno, esto con el tiempo fue cambiando, fue evolucionando el modelo de educación. Y hay uno de los modelos de educación que plantea la enseñanza por intermedio de capacidades, ¿no? Esto desprende lo que sería la educación secundaria. Entonces, por ahí lo que yo pienso es, bueno, a ver, tanto que criticamos muchas veces el nivel secundario y tanta que muchas veces decimos, el estudiante entra a la universidad o al terciario arrastrando los errores de la secundaria, yo pienso, che, pero nosotros como docentes universitarios o como docentes de terciario, ¿no? ¿Hacemos algo para cambiar eso, ¿no? Entonces, bueno, hay un modelo de enseñanza, como decía recién, que se sustenta en 6 capacidades, y por ahí lo que plantea, pues uno por ahí cuando nombra las 6 capacidades parece algo medio utópico o medio romántico, por así decirlo. Nada, en las especializaciones docentes, como por ejemplo en lo que es la licenciatura en educación, al docente le brindan herramientas para poder llevar a cabo esas capacidades, ¿no? Y las 6 capacidades básicamente, la primera es la comunicación, y dentro de la categoría comunicación hay otras subcategorías, pero por ahí las dos más importantes que pienso, ¿no? Relacionado a la T, es el tema de poder interpretar enunciados y consignas, algo tan simple que muchas veces por ahí nos encontramos con posteos, ¿no? Esto de curso de AT virtual y te ponen, che, pero es presencial, y vos decís, che, interpretación de consigna, la llevamos a marzo, ¿no? Y después el tema de la redacción de informes, que lo plantea esta capacidad, y estamos hablando de algo de a nivel secundario, ¿no? Esto que muchas veces hablamos por ahí de en las tecnicaturas no nos enseñan a hacer informes. Yo no digo que no sea necesario que te enseñen a hacer informes, pero por ahí si promovieran este tipo de capacidad, nosotros como AT estaríamos más formados por ahí a la hora de hacer informes, ¿no? Esa es la primera capacidad, la hago muy rápida porque estamos en una clase de esto, ¿no? La primera capacidad es la comunicación, la segunda es la resolución de problemas, que básicamente por ahí la característica principal que tiene la solución de problemas es frente a un mismo problema emplear diferentes técnicas y teorías para resolverlo, ¿no? Y acá por ahí encuentro la primera falencia que tenemos en las formaciones AT. A ver, sin que nos censuren o sin quedar problemático, la realidad es que nos guste o no nos guste, en las formaciones AT hay una fuerte corriente psicoanalítica, la cual no la critico porque a mí el psicoanálisis me gusta, ojo, me gusta el psicoanálisis. Pero para mí se tienen que ver más teorías, además de esa. De hecho, yo, por ejemplo, en mi formación de 3 años vi psicoanálisis pura y exclusivamente, y después en una sola materia vi todo Tolosa, que es un modelo cognitivo-conductual. Es lo único que vi, no vi otro modelo por ahí más en profundidad. Entonces ya acá la resolución de conflictos falla, ¿no? Falla. Y acá por ahí aparecen falacias, como decir, que yo he escuchado a mucha gente decir, che, no se puede hablar de acompañamiento terapéutico si no hablas de contratransferencia. No puedes hablar de acompañamiento terapéutico si no hablas de psicoanálisis, ¿no? Y esto lo digo siendo que a mí el psicoanálisis me gusta. A ver, mis 2 autoras principales de referencia, Alicia Stolkiner, psicoanalista, y Ana María Fernández, que por ahí es más integrativa, ¿no? Bueno, esa es la segunda capacidad. La tercera capacidad, que es algo por ahí que muchas veces lo he dicho y queda polémico, es el tema del pensamiento crítico. Uno por ahí cuando habla de pensamiento crítico, esto está así en los textos, ¿no? ¿Con qué se lo asocia el pensamiento crítico enseguida? Con la crítica, y con la crítica destructiva, ¿no? Uno enseguida piensa, no, si yo voy a fomentar en los alumnos el pensamiento crítico, voy a fomentar que odien el psicoanálisis, que critiquen el psicoanálisis. A ver, por ejemplo, yo recuerdo haber tenido, no puntualmente, en formaciones generales, por ejemplo, como en psicología, he tenido docentes que decían, no, porque Freud tomaba cocaína, ¿no? Como algo malo sin contextualizar, ¿no? Y acá claramente ahí no se está fomentando un pensamiento crítico y se está criticando algo sin contextualizar. Pero el pensamiento crítico no es eso. En realidad el pensamiento crítico es justamente promover la duda, promover que la persona, a ver, que el estudiante empiece a cuestionar muchas veces las fuentes. Muchas veces, por eso los acompañantes afirmamos algo únicamente porque alguien lo dijo. Por ejemplo, mirá, voy a un ejemplo concreto. Cuestioná hasta lo que yo digo, si querés, y voy a un ejemplo concreto. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, en uno de los primeros vivos que me hicieron, de que yo en una nombro, ¿no?, que la T puede dar clases en la tecnicatura superior, puntualmente en la resolución 1221. Y me acuerdo que en el vivo una persona me comenta y me pone, decime en qué foja dice eso. Y yo la realidad, estoy en un vivo, no me acuerdo en qué foja puntual. Ahora, en varias fojas lo dice. Y por ahí recibí muchos mensajes de, che, es verdad, y mi respuesta era muy cortita. A ver, yo no te voy a decir si es verdad o mentira. Andá a la resolución y chequealo. ¿Entendés? Claro. Eso es promover el pensamiento crítico.
básicamente. De hecho, el pensamiento crítico nace en la antigua Grecia con Sócrates, por así decirlo. Nace desde ahí. Y acá engancho con algo diminuto y sigo con las capacidades. Sí, La sí. importancia de empezar a ver otro contenido en las tecnicaturas, como puede ser, por ejemplo, lo que puede aportar la filosofía, ¿no? Lo que puede aportar Freire a la formación de la T. Para mí, Freire, a ver, es un autor pilar para mí, que en la tecnicatura podría Totalmente, aportar sí, sí, muchísimo. sí. A ver, un tipo de que se ponía a hablar de educación, se ponía a hablar de educación en una cancha de fútbol llena y todo el mundo calladito. A ver, me gustaría, ¿cuándo nosotros podemos hacer eso? Estoy seguro que ninguno podría hacer eso. Y me incluyo, ¿eh? Otra de las capacidades que hay, que es el tema de aprender a aprender, y por ahí actualmente cuando se habla de aprender a aprender, esto por ahí que suena medio utópico, es promover en el alumno, ¿no? En el estudiante, perdón, la reflexión propia sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? Y poder que el estudiante pueda organizar su forma de estudiar y que esto le quede por vida. Yo, por ejemplo, algo que me quedó de un docente de 10, no sé si lo tuviste que haber tenido, 10 en Sí, psicología, sí, sí. que él me acuerdo que él previo a los parciales nos daba 20 preguntas. Y él decía, yo de estas 20 preguntas voy a tomar 5. Y me acuerdo que muchos lo criticaban y decían, che, este viejo no quiere trabajar, hace esto porque no quiere trabajar, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo mío, puntual. Yo estudiando la cátedra de psicofarmacología en la tecnicatura de acá de Mar del Plata, y la semana pasada tuvieron parcial, y la semana anterior yo lo que hice, les llevé 30 preguntas y les dije, de estas 30 preguntas les voy a tomar 6 preguntas, de estas 30. Y yo por ahí noté que los estudiantes se quedaron con una postura, ¿no? De, che, este no quiere laburar, ¿no? Pero me encontré con qué sorpresa no porque hice a propósito, con qué me encontré, con que durante la semana, psicofarmacología, que es una cátedra que muchas veces es un embole, durante la semana, muchísimo mandándome mensaje privado, haciéndome preguntas puntuales sobre las preguntas, ¿no? Primero. Segundo, acá hay un pequeño secreto, una trampa. Dentro de esas 30 preguntas estaban las 3 unidades que entraban en el parcial. A ver, si yo no hubiera dado las preguntas, hubieran estudiado exactamente lo mismo, ¿entendés? Porque las 30 preguntas abarcaban todos los módulos. Y de esa forma también lográs que el estudiante se comprometa. Y después algo que a mí me quedó respecto a esta experiencia como estudiante con 10, es a poder empezar, uno cuando estudia, por eso hablo de esto de la organización a futuro, poder empezar a imaginarse qué puede preguntar el docente. A mí, por ejemplo, me pasaba en la tecnicatura, determinado docente empezaba a leer los textos, che, puede preguntar tal cosa, y después lo preguntaba, ¿entendés? Y eso es una forma de adelantar, es una de las capacidades, básicamente, ¿no? Aprender a aprender. Otra de las capacidades, que también es otra que tenemos a marzo los acompañantes, es el tema del trabajo con otros. A ver, durante los 3 años nos meten en el tema de que tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Ahora, la realidad es que cuando salimos a la calle, nos encontramos con que esta interdisciplina muchas veces no existe, ¿no? Ahora, trabajar con otros es únicamente el trabajo interdisciplina, porque si nosotros nos formamos bajo una concepción de AT en la cual nos dicen que el equipo tratante nos tiene que decir qué hacer, cuáles van a ser nuestros objetivos, ¿estamos trabajando realmente con otros o estamos siendo empleados de un otro? Claro, Cuando claro. uno habla de la capacidad de trabajar con otros, a lo que se basa esta capacidad, la característica principal que tiene, es que el estudiante puede aprender a escuchar al otro, pero además de escuchar además de escuchar atentamente, no sin juzgar, sin interrumpir, también que el estudiante pueda aprender a dar su punto de vista frente a una problemática. ¿Cuántas veces nos encontramos con AT que les molesta una situación y no la puede plantear? No la puede plantear, ¿no? Y esto se puede enseñar en las formaciones. Sí, sí. A ver, insisto, tiene que haber docentes formados, porque esto que yo estoy diciendo, que por ahí suena utópico, a ver, yo hice una licenciatura complementaria de 2 años, en las cuales teníamos 4 materias que te enseñaban a aplicar esto, ¿entendés? No es que se dice, bueno, aprendamos a trabajar con otro y ya está, no, hay estrategias para hacerlo. Y por ahí la última, que con esta cierro, el tema de la responsabilidad y el compromiso, ¿no? Y algo muy lindo que me parece de esta habilidad es que cuando se habla de la responsabilidad y el compromiso, promueve la responsabilidad y el compromiso tanto de participar en el beneficio propio como con el beneficio del otro y en el beneficio colectivo, ¿no? Y en una profesión que nos encontramos en pleno proceso de emancipación, de profesionalización, qué mejor que los futuros AT aprendan la responsabilidad y el compromiso. Yo, por ejemplo, no sé si a vos te pasa, Fer, pero a mí, por ejemplo, puntualmente en provincia de Buenos Aires me pasa cuando me convocan a una charla en la tecnicatura o mismo con los estudiantes de la 1221. No me pasa con Sí. universitarios, ¿pero por qué? Porque no hay título intermedio, por eso no me pasa. Pero me pasa por ahí en Buenos Aires, que está el título intermedio, que te dicen, che, pero ¿vale la pena estudiar los 3 años? ¿Para qué voy Claro. a estudiar los 3 años? No hay un compromiso
y se termina viendo, a ver, únicamente como una salida laboral a la T, y también la realidad es que no hay algo claro, no se explica claramente, que yo siempre lo explico eso por ahí, ¿no? La diferencia entre la 10-14 y la 12-21 a nivel incumbencias, que nadie te lo explica. Pero bueno, básicamente eso por ahí, respecto a las incumbencias. Y yo considero que si Fíjate, sí. No te escucho, José, te escucho. no, por ahí ¿Considerás? considero que sí, que considero que si todos los docentes promoviéramos este tipo de capacidades, a ver, que no lo digo yo, lo plantea la ley de educación, lo plantean las leyes, por así decirlo, ¿no? Es a lo que se va a nivel educativo, se formarían mejores profesionales. Se formarían mejores profesionales. Otro recurso que acá no está dentro de las habilidades, pero quiero llegar, perdón, antes que me olvide, el tema de las TIC, las Mm, tecnologías de la información y la comunicación, es algo que no se usa, es algo que no se totalmente. implementa. A ver, uno por ahí me dice, che, pero ¿para qué querés usar la computadora? No tiene sentido. A ver, tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Desde la época, se dice, ¿no? Dentro de la educación, que muchas veces desde la época de Sarmiento, que se heredó de esa época, se dice, de que es académico únicamente lo que se publica en libros. ¿No? Dice que es una pesada herencia que tenemos, es ese pensamiento Sí. de la educación moderna, ¿no? De que lo que no está publicado en un libro no es académico, lo que no está publicado en un libro no sirve. Ahora, la implementación de las TIC te abre un abanico gigante. Primero que te abre el acceso a miles de trabajos, por ejemplo, acompañamiento terapéutico de congresos. Te abre a canales alternativos, como puede ser un canal de YouTube, que hoy en día, por suerte, cada vez hay más canales de YouTube de AT, que bueno, Florencia en este sentido fue una pionera, ¿no? En Sí, esto. sí, sí. Es la Cada vez reina online. Tal cual. Cada vez hay más canales que son académicos. Por ahí es una metodología académica más informal, ¿no? Pues yo sé que por ahí hay mucha gente que critica muchas veces lo virtual. Yo creo que lo critican de ignorancia. No se forman. No se forman en las TIC y como no se forman en las TIC, critican, básicamente. Sí. Sí, decime. No, 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 quería justo intervenirte en esto, y de lo cual me hago responsable yo de lo que digo. Yo creo que es muchas veces la ley del mínimo esfuerzo. Yo a cualquiera de las personas colegas que por ahí están escuchando acá, y le preguntás, ¿te gustaría dar clase? ¿Te animás? Que yo, bueno, mira, estas son las temáticas, armate vos. Y vos le das estas herramientas que vos decías, ¿no? Que la T muchas veces no sabe cómo ingresar para armar un proyecto. Y vos le das, yo creo que justamente en este momento estamos en un esfuerzo que como todos tratamos de tomar un poco más de injerencia en la educación, donde entra una T a dar clase, es como que deja la sangre ahí, ¿no? Porque hace todo porque no quiere que le diga algo que está mal. ¿Por qué? Porque uno sabe que de alguna manera, en tu caso, por ejemplo, estás entre los primeros que dando clases como AT, ¿no? Y esto es una Sí. carga, porque si a vos te sale mal, nos va a terminar saliendo mal de rebote a todos, ¿no? Y por otro lado, pensaba en esto, que la ley del mínimo esfuerzo hace que vos te limites a esto. Ah, bueno, textos académicos. Y caes en los mismos 10 que vamos a partir de una cuestión, y acá con esto ofende un montón y se cae la mitad de la audiencia. En algún momento tienen que saber que los textos psicoanalíticos no son científicos, digamos. Son de filosofía de lectura, pero no son científicos. ¿No? Entonces, podríamos poner, entre comillas, la cuestión de lo académico. Lo académico porque se da clases, pero no necesariamente sea científico. Así que lo académico lo podríamos hacer un poco más laxo y entender que cada uno elige el material que quiera. Pero, por otro lado, pienso, claro, muchas veces hay toda una estructura de lo que es el equipo docente, por ahí más bancario, que por ahí dice, no, ¿para qué les voy a recomendar tal o cual video que vi en YouTube? Por ejemplo, en mi caso, yo he pasado muchas veces videos de Panacea. Los que no conocen, Panacea es un centro que Sí. trabaja básicamente con autismo, ¿no? Particularmente porque una de las personas que está ahí, que ahora no me acuerdo el apellido, es Ragazzi o algo así. Yo admiro mucho a esa profesional y me parece que dan en la tecla con la cuestión de autismo para hablar. Pero me parece que son un montón de cuestiones que te amplían, más que por hoy. Hoy por hoy, si vos tenés ganas de aprender algo, te sentás una tarde en maratón en YouTube y salís experto de lo que quieras. Digamos, no te va a dar, digamos, ¿querés saber sobre psicología cognitiva, por ejemplo? Y te metes en YouTube y en 5 horas salís.
Está bien, no podés ejercer la psicología cognitiva, pero el conocimiento está. Entonces, por ahí, dividir el conocimiento quizás... antes el conocimiento era lo que te habilitaba, pero ahora no sé hasta qué punto el conocimiento te habilita tanto. ¿No? Entonces también ir viendo este tipo de cuestiones y lo que vos decías, hay un montón, bueno, este podcast puede ser también utilizable. De hecho, hay algunos de la época de referentes, hay gente que está usando algunos de los capítulos de ahí. Y que me parece que nos tenemos que empezar a acostumbrar a esto de que la información viene de cualquier lado. Un trabajo práctico no va a ser sentarte en la biblioteca, pero un trabajo práctico implica buscar anuncios en los grupos de Facebook para ver, bueno, vos sabés, José, que eso es una práctica que hago yo dar clase, ¿no? Vamos a buscar a los grupos de Facebook Sí. cuáles cuestiones no son éticas, ¿no? Yo particularmente uso mucho material de José, entonces en base a eso el ejercicio es ese, en vez de que hagan un escrito sobre la ética de la TI, bueno, anda a buscarlo, y me parece que es un poco más, en cuanto al impacto del aprendizaje, es mucho más fuerte, porque vos te encontrás detenido mirando algunas cuestiones. Y que por otro lado, esto también me hace acordar, ¿te acordás que hace 2 o 3 años atrás que era una locura? Las tecnicaturas no se pueden dar online, los cursos no se pueden dar online, y los escrachaban todos. Lo que pasa es Sí. que no, yo insisto con esto, ¿no? No hay información específica, porque, a ver, cuando se habla de las TIC, se habla de dos paradigmas que no nacen únicamente en las tecnologías de la información y la comunicación, sino que son dos paradigmas mucho más amplios, pero se habla del paradigma simplista y del paradigma complejicista. El paradigma simplista tiene como principal cabeza, por así decirte, a Descartes. A Descartes, que pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir esto en el paradigma simplista? Es partir de que uno de su propio razonamiento puede llegar a la verdad, ¿no? Y esto, asociado a la tecnicatura, a la tecnología, es depositarle a la tecnología aspectos buenos o malos por sí solo, ¿no? Decir, básicamente. Es un pensamiento simplista, es decir, la tecnología no sirve para nada, es malísima, como también es un pensamiento simplista decir la tecnología es lo mejor que hay. En realidad, la tecnología, en base al paradigma complejicista, es una herramienta más con la que tiene el docente que tiene que formarse para poder usarla. A ver, por ejemplo, respecto para lo que serían los programas de la formación, dando hasta en un futuro programa para la tecnicatura, ¿no? A mí el programa de la asignatura en educación inclusiva, yo siempre lo dije, me voló la cabeza, para mí había materias muy buenas, y había 2 materias de TIC, por ejemplo, ¿no? Y era todo cómo aplicar las tecnologías de la información y la comunicación con los estudiantes, tanto con estudiantes con discapacidad como los que no, en general. Y estaba buenísimo, estaba muy bueno, y creo que por ahí esa también sería una materia pendiente, por así decirlo. Totalmente. Ahí, antes de esto que estaba Gaby comentando, Está el nacional Andrea... de TIC. No, justo había tirado esta pregunta a Andrea y no la quería dejar. Sí, a mí me parece que sí que se puede acompañar virtualmente. Obviamente es otro tipo de acompañamiento. Acá nos tendríamos que meter en otras cuestiones. Me parece que es la creencia de que el acompañamiento es de una manera. Y fíjate que por momentos puede ser psicopático porque por un lado te dicen acompañar es esto, ¿no? Y esto es lo que tenés que hacer. Y así lo transitas, ¿no? Y después te dicen, pero es algo artesanal. Bueno, la puta, decime, digamos, o es artesanal o está todo esquematizado, digamos, o vamos para un lado o vamos para el otro. Y a mí me parece que es artesanal desde el punto de vista que si vos te pones a mirar a la persona, las necesidades de las personas deben tratar de ser suplidas. Y si el lugar es una videollamada, en pandemia lo vimos, nosotros, esto un poco para Andrea, en pandemia de la asociación nosotros empezamos a trabajar de manera voluntaria, acompañamientos online, digamos, no solamente acá, sino que también en la zona de Nuevo León, en México, lo hicimos. Y sin embargo se pudo hacer. Claro, hay un contacto físico que se pierde. Desde mi punto de vista, no sé cómo lo verás vos, José, para empezar a trabajar de manera virtual, primero tenés que tener una alianza terapéutica lo suficientemente enlazada como para que vos desde la pantalla puedas decirle no o sí y que la persona te pueda dar importancia.
te voy a Sí. responder, no, te voy a responder y no te voy a responder. O sea, voy a enganchar esto con la temática del día, que son las formaciones, ¿no? Por ahí esto de decir, ¿no? ¿Querés que el acompañante terapéutico pueda acompañar de manera virtual? Muchas veces por ahí nos han enseñado esto del acompañante terapéutico no es tal cosa, ¿no? Y por ahí nos cuesta muchas veces salir Claro. de lo que puede o lo que no puede. Ayer justamente yo tuve un accidente hace un año y pico, me operé hace dos meses, por lo cual estoy con muleta, apenas puedo caminar. Bueno, conclusión, 2 puntos. Ayer retomé consultorio. Publico en Instagram que después de 2 meses retomo consultorio. Fácil, 15 acompañantes me mandaron un mensaje privado poniéndome, ¿cómo que haces consultorio? Claro, ¿qué pasa? Enseguida por ahí se imaginan a la TEA haciendo consultorio de una forma imitando a un psicólogo por ahí, ¿no? Se lo imaginan con un usuario, Claro. bueno, a ver, hablame de tu día, a lo cual yo respondo, sí, hago consultorio, a ver, superviso acompañantes, coordino a todos los acompañantes que vienen al centro, doy talleres a niños y adolescentes, y eso lo hago en un consultorio. ¿Qué le voy a dar? ¿En una verdulería? ¿Lo voy a dar en una plaza? ¿En una pizzería? No, lo doy en un consultorio. Entonces, por ahí relacionado con las formaciones, ¿no? Puedo empezar a inventar nuevos ámbitos de intervención. A ver, yo, por ejemplo, a mis estudiantes de prácticas le agrego, por ejemplo, temáticas como pueden ser violencia de género, algo que en las formaciones no vemos. No vemos. Y le agrego por ahí las Totalmente. principales leyes que hay, ¿no? Y como para que tengan un pantallazo. Salir por ahí de lo que sería la típica, ¿no? Usuario con patología de salud mental, ¿no? Y empezar por ahí imaginando más como un dispositivo, como un profesional sociocomunitario, el cual puede intervenir en diferentes ámbitos. Totalmente. Bueno, acá me parece que es un punto que es muy, muy interesante porque vos dijiste algo que a mí me parece clave. Nosotros decimos consultorio y lo primero que se me viene en la cabeza es médico, un psicólogo, la situación de consultorio, ¿no? Y, y ahora, mientras vos lo estabas diciendo, el terapista o la terapista ocupacional no hace el mismo consultorio que el No, psicólogo. Es otra cuestión. Está no, tirada en el suelo quizás con 2 juguetes, 3 muñecas y 4 pelotitas revolcadas en el suelo con la persona trabajando, ¿no? Y es otro tipo. Quizás, ahora se está empezando a levantar estas cuestiones de consultorio. Vos también has hablado, bueno, yo lo he escuchado a Janina González también, que está con este tema, sí. y quizás es algo como para empezar a fortalecer esta idea, pero encontrarle nuestra forma, ¿no? Muchas veces se me ocurre, eso se me ocurre, digamos, que por ahí algún tipo de reestructuración que vos lo tengas que hacer en un lugar privado. Me pongo a pensar en familias que son muy, no quiero usar la palabra tóxica, pero sí, la voy a usar, muy tóxicas por sobre la persona acompañada, entonces por ahí necesitas sacarlo, ¿no? Y quizás crear otro espacio. No sé, en este momento no se me ocurre, pero me parece que es algo que lo tenemos que ver. Y para eso volvemos de donde empezamos, ¿no? Ser un poco más abiertos desde el punto de vista educativo. Porque si vos te encontrás, a mí esto que vos decías de la transferencia contra transferencia, que si no es así, no es nada, eso tiene que ver con una posición dogmática, me parece. Que Sí. vuelvo a lo mismo, abrí YouTube y te vas a dar cuenta que hay miles de formas de interpretar la relación terapéutica y que hay una que puede ser la que estás haciendo vos y no te das cuenta. Pero si vos no la sabés, vas a supervisión y te estás dando puñaladas porque estás pensando que contratransferencialmente. Y por ahí a veces no es tan así, por ahí a veces sí. Pero me parece que tiene que ver, y por esto era la idea de la educación prohibida, ¿no? Estas cosas que por ahí están apareciendo y que parecería que hay como una especie de resistencia, no solamente en la forma de enseñar, sino en los contenidos que por ahí piden pistas. Más arriba, Gaby me parece que había hablado algo sobre las cuestiones de discapacidad, y por lo menos en el momento que hice la tecnicatura, yo no hemos visto nada de discapacidad. Y la mitad No, de los AT trabajan en discapacidad y no se ve nada de discapacidad. ¿Por qué? Porque alguien dijo el acompañamiento terapéutico es salud mental. Y ahí te encerró en un espacio donde por ahí y a falta de pensamiento crítico, esto que vos decías de la repregunta y qué sé yo, listo. Quien estudia acompañamiento dice, bueno, el acompañamiento es salud mental y acá nos quedamos. ¿Y qué haces trabajando con una persona con síndrome de Down, por ejemplo? ¿No? Sí,
todo ese tipo de cuestiones que me parece que se nos está ampliando. Y otra cosa, también, entender que el acompañamiento terapéutico Nosotros quizás el día de sí. mañana, sí, no digo que el día de mañana se va a trabajar con vulnerabilidades no diagnosticadas, quizás. ¿No? ¿Por qué no pensarlo de esta manera? O no es normal, no, a ver, ¿qué es la normalidad? ¿No? Pero no es lo cotidiano, no es lo mayoritario, digamos, que un adolescente llegue a niveles de frustraciones tan extremos, y cada vez son más, ante rendir una prueba. Y la primera respuesta que tiene es la huida. Entonces, falto al colegio, o no voy, o miento. ¿No? Esas son microconductas que se van a ir agrandando. Y dentro de 10 años, vos tenés una persona con serio problema de ansiedad, o por el contrario, con niveles de fracaso que lo llevaron a situaciones depresivas. ¿No? Cosa que por ahí antes parecería que no estaba. Y eso, si le sumas que le quitas el pensamiento crítica, para mí la idea de pensamiento crítico, que entre los primeros que lo escuché hablar es a vos, te da la oportunidad de abrirte la cabeza, te da la oportunidad de que hay más opciones, ¿no? Está todo muy lindo que Freud tomaba cocaína, pero bueno, había otro que hablaba otra cosa de Freud, que lo criticaba Freud en la época, no lo criticaba nada. ¿Estaban todos contentos o realmente lo sacaron del fundillo como cuando fue a presentar la sexualidad infantil? Y esas cosas por ahí no se cuentan desde ese lugar, ¿no? Sí, José. Sí, sí. No, por ahí queda medio atrasado el comentario. Por ahí cuando hablabas No, de esto, ¿no? De que no se ve discapacidad, yo pienso, ¿no? En las formaciones por ahí vemos la ley de salud mental como si fuera la Biblia para todos los AT, lo cual no digo que no, claramente es algo muy importante, pero para mí también, yo no puedo creer básicamente que se reciban técnicos año tras año sin leer la convención de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esto conlleva, por ejemplo, que ahí muchas veces tenés. en grupos de acompañamiento terapéutico pongan, no me dejan, no dejan al niño entrar al establecimiento educativo si no lo hacen con el acompañante. ¿En qué ley es que lo dice? Y en realidad no es que hay una ley puntual que lo dice, sino que hay 20.000 leyes que lo dicen. Pero última, mínimamente, aunque sea con la convención, artículo 24, te podés agarrar de ahí, no mínimamente. Pienso que para mí la convención tiene que estar en todas las formaciones y es algo que no se da. No se da. Nada, para mí pienso que obviamente es una persona contra nueva. No sé si en realidad el problema está realmente en las materias o en realidad se pueden adaptar los programas. Yo insisto, yo doy clases en prácticas 3, pero no de provincia de Buenos Aires, sino de Tecnicatura Universitaria, que ellos tienen prácticas 4, hasta 4 tienen. Y yo en prácticas 3 todo esto lo meto, o sea, meto lo que es la convención, como decía hoy, el tema de la ley de violencia de género, trato por ahí como de ampliar un poco más, ¿no? El abanico del campo de intervención de la T. Y eso es responsabilidad del docente. Si no, es como que también es contradictorio, estamos diciendo que es una profesión que está en pleno proceso de expansión, que somos profesionales sociocomunitarios, de salud integral, que para ti y en formaciones nos encontramos con que enseñan cosas, ¿no? Y ahí es cuando vos te chocás la cabeza contra la pared. Totalmente. Y aparte, vos fíjate que si esto se está. Acá, perdón, Sí. Sí. acá, perdón, acá Cecilia Mati dice, tiene que haber una materia que nos enseñe derecho. Para mí tiene que haber una materia, voy de la mano con ese comentario, tiene que haber una materia que nos enseñe marcos normativos. Y todos los marcos normativos que con las poblaciones que nosotros vamos a trabajar. Yo puntualmente cuando hablaba de prácticas, yo hago eso en prácticas. En prácticas enganché la currícula, por así decirlo, los temas que uno tiene que dar, los enganché con los marcos normativos. Yo siempre le digo a mis estudiantes de prácticas, los marcos normativos son la mejor herramienta que tenemos a la hora de defender y promover los derechos de un usuario, ¿no? Por ejemplo, acá, de una vuelta hablaba por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto acá en la ciudad de Mar del Plata. Yo trabajo como director en un centro terapéutico de acá, ¿no? Psicóloga del centro tiene que acompañar a una mujer en situación de violencia, la acompaña a hacer la denuncia, ¿no? A la comisaría de la mujer. Y en la comisaría de la mujer lo primero que le dicen es que no puede entrar con la persona que va a denunciar, cuando en realidad la ley la habilita. Si la persona que va a denunciar dice, che, yo quiero entrar con ella, la ley la habilita que pueda entrar. Un ejemplo muy Claro. simple, pero fíjense cómo se están vulnerando los derechos de una persona. Y si nosotros desconocemos esos marcos normativos como profesionales en general, no únicamente como ATs, como profesionales en general, vulneramos los derechos del usuario.
Y yo, como decía, yo en prácticas 2 por ahí, en 3, focalizo todos los marcos normativos enganchándolo con la práctica y con ejemplos concretos de praxis, ¿no? De hecho, en el próximo libro hay un relato puntual, el próximo libro son todos de relatos, y hay un relato puntual que habla, ¿no?, justamente sobre esta situación en la cual a un niño, niña o adolescente, a un estudiante en sí, ¿no?, no le permiten el ingreso al establecimiento educativo porque no tiene acompañante, ¿no? Y entonces, en base Claro. a este juego que se arma siempre de, che, ¿qué ley se está violando? Porque hay una ley que lo dice, en realidad no hay una ley que lo diga textual, yo lo que hago en ese relato es nombro todas las resoluciones y todas las convenciones que se estarían violando, leyes que se estarían violando o ignorando, por así decirlo, y pasando por alto que vulneran los derechos de ese niño, niña o adolescente, ¿no? Y creo que sí, completamente, tenemos que ver marcos normativos. Totalmente, totalmente. No sé qué opinás vos, mirá lo que dice Analía, que para mí me parece una genialidad porque encima, Analía, vas y abrís otra puertita más, ¿no? Porque fíjate que dice, bueno, que está finalizando la Tecnicatura T en la Universidad de Chubut y dice que tiene una formación también en discapacidad, ¿no? Tenemos un enfoque en salud mental comunitaria. Y si yo tengo una diferencia, que también es para charlarla, una cosa es la salud mental y otra cosa es la salud mental comunitaria. La salud mental, como se plantea, es una salud biomédica. Se la puedo discutir a quien quiera, porque es una salud que está basada en la patología. Por eso, en la mayoría de las tecnicaturas, se hace mucho hincapié en lo que está jodido de la persona, ¿no? Tenés un capítulo, por decirte algo, no sé, bueno, sobre autismo, ¿no? Y vos salís más preparado para taclear a la persona que para acompañar los mecanismos de socialización. En salud mental comunitaria, lo que se apunta es acompañar los mecanismos de socialización. Por lo cual, en salud mental comunitaria, a mí me parece que lo que se trabaja en esto que vengo molestando hace un tiempo, que es las vulnerabilidades sociales, que ahí tenemos que tener nuestro DCM nosotros como AT, en las vulnerabilidades sociales, que no tienen nada que ver con el diagnóstico del DCM tradicional, ¿no? Una vulnerabilidad social, lo vos recién hablabas, violencia de género. Una persona que ha padecido violencia de género generalmente desarrolla algo que se llama trauma complejo. El trauma complejo es devenido en la vulnerabilidad social. Esto tiene que ver con miedo, con desestructuración de la identidad, bueno, con un montón de cosas. Tomo violencia de género o estas cuestiones porque me parece lo más claro. Y no es un diagnóstico. A mí me parece, por ejemplo, las cuestiones de violencia de género van claramente destinadas para el acompañamiento terapéutico. Mirá lo que te digo, mirá lo que te digo. No haría tanto hincapié en lo psicoterapéutico y más en el acompañamiento. Justamente porque es una vulnerabilidad social. Lo que tenemos acá es una persona que no puede lograr reacomodarse en el mundo tal cual como lo vivía. ¿Por qué? Porque pasó un cabrón, ¿no? Y le jodió la vida de todos los costados. Dicho a lo bruto y con el mayor de los respetos por si alguien está viviendo una situación así. Lo que quiero hacer hincapié en la vulnerabilidad social. ¿Qué es lo que fíjate vos que Analía, cuando habla de la Universidad de Chubut, ya el hecho de estar enfocado desde un lugar comunitario te cambia la cuestión. Después otra cosa está el verso, ¿no? Comunitario con derechos humanos y qué sé yo, vieron que ponen ese tipo de palabras, pero lo comunitario no tiene nada que ver con lo biomédico, digamos. Y hay teorías que son biomédicas y hay teorías que son comunitarias, como la teoría narrativa, como la teoría de aceptación, nada, con las teorías que vienen del trabajo social. Nada, quería decir eso, y por ahí me sigo hablando, José, vos cortame cualquier cosa. Ah, mirá. No, por ahí yo lo que pienso es... Ahí te le tiró el mentón, Sí, José. ahí Vas a respondo. tener que hablar algo de eso. Ahí respondo. Ahí respondo. No, yo por ahí lo que sí pienso relacionado a todo esto que estamos hablando, que yo por cierto en ese sentido tuve un docente en varias cátedras, ¿no? Como muy comprometido con eso, ¿no? Es el tema de que si vamos a hablar de nuevos ámbitos de intervención,
por ahí también que la T, el futuro AT, aprenda a realizar proyectos, ¿no? Porque la realidad es que esos lugares no están y muchas veces nosotros tenemos que hacernos esos lugares. A mí, por ejemplo, me suele pasar mucho que me preguntan, che, ¿cómo hiciste para trabajar en un centro, ¿no? O, por ejemplo, o directamente, ¿cómo hiciste para llegar a ser director de un centro? Es una ciudad de Mar del Plata, estoy como director de un centro interdisciplinario en el cual el equipo está compuesto por abogados, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacional, docentes y acompañantes terapéuticos, y perdón si me olvido algún área, pido perdón. Y por ahí enseguida surge esto, ¿no? De, che, pero ¿cómo un acompañante va a ser el director de algo así, ¿no? El director tiene que ser un psicólogo, no un acompañante, ¿no? Y por ello ahí insisto con el tema de poder presentar proyectos. Yo creo que una de las cosas por las cuales por ahí, cuando hubo que elegir un director, porque fue por votación, me han elegido a mí, ha sido por eso. Yo automáticamente que ingresé al centro, empecé a presentar proyectos y proyectos y proyectos, proyectos comunitarios justamente por ahí con la zona de donde está el centro, proyectos generales, bueno, en fin. Eso quería decir. Respecto al libro, calculo que en 2 meses más o menos va a estar en la calle. Ya está en editorial, ya está corregido todo. Ahora está en lo que sería lo que sería la famosa arte de tapa. Pero bueno, vienen un poco atrasados con los tiempos, no vienen cumpliendo con los tiempos, así que no podría decir a ciencia cierta en X cantidad de tiempo. No quiero adelantarme y que me pase como me pasó con el primero, que ansioso dije en 4 semanas lo tengo. Esto lo dije en julio y me llegó en agosto, noviembre me parece que me llegó. Así que no quiero que me pase lo mismo, así que nada. Tal cual. Bueno, acá Sabrina, va a haber que esperar el libro. Yo creo que va a ser un bombazo. Yo no voy a spoilear nada porque hay algunas cuestiones que sé, pero lo que no diga José no lo digo yo, pero me parece que va a ser como hizo la última vez, digamos, básicamente. No, el libro lo volvió a hacer. A ver, claro, el libro puntualmente, por ahí para el que leyó Encrucijada, ¿no? Para el que leyó Encrucijada entre el ser y la praxis, el Encrucijada es un libro que problematiza muchísimo. Yo puntualmente soy de la idea de que si no se problematiza, se naturaliza ciertas cosas, por más que a muchos les moleste, y después ataquen y digan, no, uno escribe un libro para hacerse famoso. Como digo siempre, si me quiero hacer famoso, me meto en Gran Hermano y no hago un libro descuidando a mi hija, a mi familia, gastando plata en... Bueno, cualquiera que ha publicado sabe el mambo que es publicar un libro. Bueno, insisto, Encrucijada es un libro que problematiza, por ahí yo me quedé con un gusto de decir, che, pero pará, no es únicamente problematización, claramente, entonces por ahí lo pensé como una trilogía, básicamente. En el primer libro se problematiza. Previo al accidente estaba escribiendo un libro que planteaba un modelo de intervención colaborativo transteórico. Cuando digo transteórico me refiero a que era un modelo propuesto para cualquier acompañante terapéutico basado por ahí en modelos como por ejemplo la planificación centrada en la persona, la planificación centrada en la familia, las TIC, bueno, básicamente en varias teorías, ¿no? Pero que sea transteórico como para que lo pueda usar cualquier acompañante terapéutico sin importar el marco teórico que tuviera, ¿no? Cognitivo-conductual, psicoanalítico. Cuando fue el accidente, por ahí lo que me pasó fue como que se me fueron las ganas de escribir y no podía conectarme con eso. Voy a ser totalmente sincero en este vivo. Cuando fue el Congreso Internacional de AT, frente a la agresión que recibí, descalificando por ahí, ¿no? Lo que es la práctica 3, dije, che, pero pará, muchas veces por ahí la praxis AT es descalificada porque se piensa de que cuando uno habla de praxis no lo hace argumentado, ¿no? Y en realidad la praxis es el conjunto de varios elementos. Uno de los elementos es la reflexión, otro de los elementos es la teoría, que la teoría es clave para la praxis, y la tercera el pasaje al acto, ¿no? Con eso, la articulación de todo eso es la praxis. Y por ahí como si me pareció la idea, dije, bueno, me dieron ganas de escribir de eso, a mí por ahí yo me manejo, si a mí me agredís, me da energía, o sea, es como que no me achico, y dije, bueno, empecé a escribir sobre eso y empecé a escribir relatos. El libro está de 3 hartos de mi autoría y 4 relatos externos, y por ahí lo que tratan de plantear los 17 relatos son, no sé si nuevos posibles ámbitos de intervención, sino más por ahí 17 relatos pensados no en ámbitos de intervención que no son muy frecuentes. Por ejemplo, AT grupal, AT en consultorio. También hay relatos que planteo con nada, esto de cuando se te queman los papeles, ¿no? ¿Qué hace cuando se te queman los papeles? Pero todo esto articulando la práctica con la teoría, que no me parece algo menor. Así que nada, espero que guste, y si no guste, bueno, a mí en lo personal, por ahí a diferencia de Encrucijada, fue un libro que para mí fue muy terapéutico. Yo la pasé mal todo el año pasado después del accidente, y para mí fue muy terapéutico, así que sinceramente espero que guste, y si no guste, todo bien, porque a mí me sirvió muchísimo escribirlo.
No, sí, 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 seguramente, yo creo que va a volver a ocurrir lo mismo que en el 2020. Bueno, para Esperemos. los que no saben, yo lo acuso a José como el abridor de todo un camino para los que hemos intentado hacer algo después, digamos, quiero decir, a nivel literario, y creo que ahora José abre la puerta al chiquero para la segunda tanda, digamos, con el próximo libro. Y seguramente sale todo bien, porque algunas cosas he podido estar viendo y son realmente, no sé si disruptivas, si querés la palabra. Creo que la palabra justa. Bueno, acá, Silvia, hay material sobre vulnerabilidad social. Mirá, buscá Sí, terapia narrativa de Michael White, es lo que se me ocurre a mí. Pero vos pones vulnerabilidades sociales y te vas a dar cuenta que es algo que se habla poco. Por ejemplo, en vulnerabilidad social no se habla de discapacidad, no se habla, perdón, de neurodivergencia. No se habla de neurodiversidad, perdón. Se habla de neurodivergencias o de divergencias, ¿no? Que se refieren a aquellas condiciones de vida que no son una patología en sí, digamos, sino que son diferentes formas de procesar los pensamientos, diferentes formas de actuar. En esto buscamos el TDA, algunos ubican el autismo, ubican el síndrome de Down, y básicamente, como es una vulnerabilidad social, ¿no? Yo me percibo subjetivamente en desventaja con respecto al otro, por eso me siento vulnerable. ¿En qué? ¿Con respecto a qué? A la vulnerabilidad a lo social. Esto es lo que más arriba había dicho Sabrina sobre los apoyos necesarios, es como que va todo agarrado. La diferencia está que está tomado desde un costado social. más humano. Se rescata lo que vos decías bien, José. Algo está planificado centrado en la persona, está visto desde ahí y no está planificado desde la patología. Es decir, aletea, y bueno, aletea tiene autismo, porque todas las personas con autismo aletean. En la idea de la vulnerabilidad social, aletea, bueno, ¿qué pasa? Que se está poniendo ansioso. Son dos cosas aparte. Uno se lo justifica del diagnóstico y al otro se lo justifica desde la subjetividad de él. Esto he dicho muy bruto, el que ha leído mucho de esto va a decir que es una brutalidad como lo resumió, pero más o menos iba por ahí. Pero podés buscar cosas así que Michael White, blanco, como se dice blanco en inglés, terapia narrativa, teoría narrativa, creo que para mí es uno de los más grandes. Y ahí te va a ir llevando a otros lados. Che, José, ya hace casi como una hora que estamos. Para que Una hora. levanto aportes, necesito ya tu libro. Bueno, digamos, ¿para cuándo podría llegar hasta el libro? José, calculás vos. Suponte que andaría tomando Vienen para a, fin de año, no, mucho. vienen a- No, 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 no. Si cumplen con los tiempos en un mes. Yo estoy agregando un mes más por si no cumplen. En 2 meses. Y el tercero va a estar de toque, calculo, porque yo cuando fue el accidente, el tercero lo tenía casi terminado. De hecho, hablando justamente con esto que decía Silvia, yo tenía un capítulo en el tercero, que iba a ser el segundo, por no ser el tercero, que hablo de las redes sociales de apoyo, que no es algo mío, pero sino que lo llevo al acompañamiento terapéutico. Que ese libro, básicamente, la idea era agarrar teorías de las ciencias sociales, de la educación, de la filosofía, de la terapia ocupacional y trasladarlo, ¿no?, al acompañamiento terapéutico. Creo que eso por ahí es lo que hace falta, creo, actualmente. Pero calculo que en 2 meses va a estar el Totalmente. segundo. Y está bueno, bueno, un poco te acercás acá en el libro. Se me sale de boca hablar cosas de lo que va a ser tu libro, pero no te Vos lo quiero joder. leíste, vos lo Pero leíste, hay yo soy el único una, que lo leyó. no, y bueno, pero una cuestión de que una partecita, bueno, pero sacamos de acá porque se me escapan las cosas. Como es pensar este tipo de cosas porque miren, la psiquiatría andaba boyando como éramos nosotros hasta que encontró la pastilla. El día que encontró la pastilla, encontró el elixir. La psicología anduvo boyando profesionalmente hasta que le encontró la vuelta a lo mental, ¿no? Quizás nosotros, prestándole un poco más atención a esto de las vulnerabilidades sociales,
encontramos nuestra diferenciación completa. Y ahí sí vamos a hablar de consultorio, y ahí sí hablamos, porque sabemos a quién vamos, a qué persona miramos cuando, a quién atendemos cuando atendemos, como diría Juanpi Tal cual, Gueye, tal ¿no? cual. ¿Qué atendemos cuando atendemos? Y creo que eso es una parte que no se ve y es algo que va a ocurrir muchísimo. Ustedes, no sé, la gente que está escuchando, que tienen hijos adolescentes, ¿no lo ven un poco más retraídos que lo que era nuestra adolescencia? Digamos, ¿no lo ven un poco más retraídos, un poco más tímidos, un poco más, con más dificultades para tomar decisiones por sí mismos? Esas son micro problemáticas que se pueden llegar a ir agrandando, que terminan en vulnerabilidades sociales, ¿no? En personas que a los 40 años se preguntan por qué no pueden sostener una relación de pareja, ¿no? Lo que antes era una cuestión puramente psicológica y uno iba a terapia y se solucionaba, hoy por hoy nuestras herramientas sociales parecería que se van rompiendo y al irse rompiendo van generando unas vulnerabilidades. Y acá me parece que vamos nosotros. ¿Por qué? Porque el acompañamiento terapéutico no me parece que pueda ser si no es vivido. Entonces, una vulnerabilidad social es cuando es vivido. Una persona, ¿cuántas personas que están ahí, no sé, han estado en una situación donde su acompañado entraba en ansiedad para pagar el pago fácil? O sea, algo que me pasó a mí, para pagar el pago fácil, no porque tenía que pagar, si bien era medio ratón, pero no era porque tenía que pagar el pago fácil, sino porque agarraba ansiedad por el tema de la gente y lo que es el proceso tan simple de sacar el dinero y pagar, ¿no? Eso se empieza a desarrollar que puede terminar en un diagnóstico como fobia social, ¿no? Pero en un principio termina siendo una vulnerabilidad. ¿Y cómo lo pasamos? Viviéndolo, yendo a pagar eso, ¿con quién? Con una persona al lado que justamente sea el acompañante propiamente dicho. Pero bueno, sin meternos mucho más en esto, vamos a ver qué siguen comentando. No cambias más. Mirá Nati. Bueno, Nati hace como, ¿cuánto hace Nati? Nos conocemos hace como 25 años más o menos. Sí, no pude ir a Balcarce porque me sacaron, me expropiaron en Balcarce, me sacaron la ciudadanía balcarceña. El día que critiqué a Fangio, nada, mentira. Bueno, en algún momento ya cuando vuelva, no sé, ya nos encontraremos, Nati. Bueno, gracias. Y ya me digo que vamos cerrando un poco para que nos vamos a comer. Recién lo veo en vivo. Esto va a quedar grabado y entre mañana y pasado supongo ya va a estar subido en el canal, en el canal de YouTube. Y no sé si José también vos lo tengan a subir el tuyo, más que bien. Como vos quieras, yo no tengo problema, pero nada, tampoco te lo... Gracias, Vane, por lo que expresás. Y en realidad es un poco lo que hacemos. ¿Por qué lo invito a José? Más allá porque es un amigo y es como si fuera la misma charla que tenemos en privado, la alargamos acá, sino porque realmente es una de las personas que más ha puesto el foco en cuestiones de educación. Y que no es poca cosa, porque es meterte con toda una estructura que ya viene aceitada hace tiempo, y empezar a hacer preguntas, a veces uno termina medio incómodo. Y me parece que era una charla que No, de teníamos que dar. hecho yo lo digo acá públicamente, no tengo problema. Vos sabés, Fer, que yo lo que digo privado, lo digo público, no tengo problema. De hecho, me han criticado mucho por eso, sí. y a veces hasta pienso, ¿no? Qué injusto, porque me han criticado mucho por decir cosas hace 2 años atrás, y ahora que otras personas lo dicen, vení, saltá sobre esto. Y vos decís, che, qué injusto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, a ver, uno de golpe, a ver, insisto, hay que ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace, y hay que ser así. Es así. Sí, totalmente. Y pensar esto, se me ocurre como con conclusión, ¿no? Empezar una docencia, quizás de acompañantes, yo estoy de acuerdo que tiene que haber más acompañantes dando clases, pero pensada para acompañantes, ¿no? Y para eso vos tenés que saber bien lo que hace el acompañante terapéutico, para poder conocer las falencias. Ahí justo aparecieron personas que hemos compartido la formación con Marisa y todo, y ellas pueden decir
como siempre la idea era darla pensando en la formación de un acompañante, más que un profesional de la salud, ¿no? Y que ahí cambie Y un empezar poco a, la y empezar cuestión. a, No, y acá con esto cierro y con esto mañana me matan. Y empezar Sí, a dejar de ver el monopolio docente. Aquello con el monopolio docente, a por ahí encontrarnos con un solo docente que da 7, 8 cátedras. Y vos decís, che, me parece un horror eso. ¿Y por qué me parece un horror? Está bien, no es que me esté metiendo con el trabajo del otro. Me parece un horror hasta para el desarrollo de las 6 habilidades que vimos hoy. A ver, la pluralidad de voces no se estaría dando. No sé si alguno de ustedes coincide o no, pero nos encontramos por ahí con formaciones en las cuales están compuestos los 3 años por 4 docentes, ¿no? Y claro. nada, por ahí eso. Por ahí yo creo que también, ¿no? Esto por ahí de la reflexión personal de cada uno, de empezar también a darle lugar a los otros. Por ahí es muy utópico lo que digo. A ver, yo me acuerdo cuando lo vuelvo a nombrar a Mauricio, que es el chico este de la universidad que te contaba hoy, que él es el que se encarga de armar, de contratar a todos los contenistas, que me acuerdo en su momento cuando me ofrece fundamentos después de ese cuatrimestre, me ofreces, y además prácticas me ofrece esa cátedra más. Y cuando me ofrece esa cátedra, yo le digo, che, mirá, te soy sincero, yo siento que por ahí la podría dar, sí, la podría dar esta cátedra, pero por ahí estaría bueno que en lugar de poner a mí, pongas a este acompañante o a esta acompañante, ¿no? Y me acuerdo que él en su momento me dijo, che, pero vos estás loco, o sea, es la primera vez que veo a alguien que renuncia a un cargo por ahí para darse a otra persona. Y por ahí insisto, ¿no? Por ahí es muy, muy utópico, por ahí queda muy romántico, pero como dice Freire, ¿no? Nadie se salva solo, y más todavía en un proceso colectivo como el que estamos queriendo lograr, ¿no? Creo que tiene que haber más Bueno, acompañantes en las formaciones y también que haya otras caras en las formaciones, ¿no? También que haya otros acompañantes, a ver, que no esté únicamente yo, por así decirlo, en lo que sería, por ejemplo, acá en Mar del Plata dentro del Hidra, pues es una institución, que haya más acompañantes además de José. Lo mismo en cualquier otra institución, que haya varios, que haya pluralidad de voces. Yo creo que lo importante es eso, ¿no? La pluralidad de voces, que no haya un monopolio de discursos. totalmente, total. Y bueno, un poco también, esto que contó recién José, esto de que decir, no, yo no quiero esta cátedra, ofrecérsela a otro, esto es verdad, digamos, porque fui testigo de, digamos, que fue y lo hizo, y así nomás no se le movió un pelo, se sirvió un mate y siguió tomando mate como si nada. Cuando en realidad nosotros, en lo que es nuestra historia de la profesión, ocurre esto que vos decías, ¿no? Todos tratan de agarrar todo y no hay una condición colaborativa, no hay una condición solidaria para con el colega. En una profesión que se basa básicamente en lo colaborativo, quizás, ¿no? Y entonces por ahí ese tipo de cosas también hacerlo. Es cierto que hay gente que por ahí no comprendería esto que vos explicás, José, de lo colaborativo, decir, bueno, yo no me quiero empachar con esto está bien, con esto lo logro, ¿no? Pero también creo que si uno se empieza a manejar de esa manera, de una forma un poco más solidaria, en todos los sentidos, ¿no? Me parece que la profesión empieza a tomar otro tinte, ¿no? Hay una de las cosas que no tiene nada que ver, pero acerca de la solidaridad, ¿no? Y creo que ya vamos cerrando. Cuando comenzó Sí, la etapa de la matriculación en la provincia de Buenos Aires, mucha gente que decía defender a los AT, cuando muchos AT, porque ha quedado el tendal afuera, esto es algo que no se habla y quizás en algún podcast lo podremos hablar, ha quedado mucha gente afuera, gente que no se le contesta, gente que se la deja en el aire, no es todo tan sencillo. Y esta misma gente que defendía, como ya se habían acomodado, decían, bueno, pero ya tuviste mucho tiempo para esto. Y quizás eso rompe, porque esa misma persona que le decía, ya tuviste mucho tiempo, ¿por qué no te recibiste ahora que no te puedes matricular? Era la misma persona que estaba pidiendo un plan de trabajo que esa persona que no se matriculaba se lo prestaba solidariamente, ¿no? Y ahí creo que me parece que es donde podemos cambiar. También creo que hay todo un movimiento, José, de la cual vos te sentís parte. Bueno, ahí andaba Sabri dando vuelta también. Donde hay todo otro tipo de mecanismo. También la había Valeria Becherán, también. Que hay otro tipo de que estamos dispuestos a compartirnos, a colaborarnos. Yo recién contaba esto que vos me has prestado un pedacito de libro, porque justamente no lo quería leer todo, entonces digo, mostrame lo que me creas.
más significativo. Y eso es un acto de solidaridad, porque anteriormente José había dicho lo que costaba, ¿no?, hacer un libro. Y realmente cuesta un montón, ¿no?, ponerte a articular ideas, que se te ocurre la idea en el medio de la calle, cuando llegaste a tu casa te olvidaste y no sabes cómo armarlo y se te jodieron 2 días sin nada. Y cuando te agarra la inspiración y justo estás en familia, entonces no podés. Y bueno, y un montón, además del dinero que hay que poner encima. El dinero, Y sí, está cual, es el dinero, el tiempo, a estar abierto a la crítica, porque la realidad cuando uno escribe se expone, y que bienvenido sea, ¿eh? Yo como digo, siempre, de hecho están en el último relato, por ahí, yo siempre dejo como último relato el que yo sé que va más molestar, ¿no? Y el último relato es justamente eso, ¿no? Lo que Encrucijada dejó, y me hago cargo de todas las críticas que tuvo Encrucijada, una por una. Y por ahí justamente eso es desconocer todo el proceso que lleva a escribir un libro. A ver, la verdad, como me dijeron en el último congreso que participé, decir que alguien, encima sin ni siquiera nombrarte, porque no te nombran, dando a entender que alguien escribe para hacerse famoso, la verdad, insisto, sí. si me quiero hacer famoso, me meto en Gran Hermano, o directamente, no sé, seguía con la banda que tenía cuando era adolescente. No me voy a poner a escribir, que es pérdida de plata, porque la realidad es que el que piense que uno va a ganar plata escribiendo un libro, lamento decirte que no, porque lleva muchísimo tiempo. Imprimir un libro es carísimo, después la distribución es una distribución a pulmón. Pero insisto con esto, ¿no? Ya que uno se expone, yo promuevo eso, o por lo menos intento promover eso, ya que uno se va a exponer escribiendo, también está bueno que el otro que va a criticar también tenga respeto y critique el escrito, no critique si uno toma mate o no toma mate en un vivo y después esa misma persona tome mate en los vivos, algo paradojal. Claro. Pero que uno critique el contenido del libro y que uno lo haga por intermedio de los libros también, ¿no? A ver, a mí me encantaría, por ejemplo, de que leo Vanessa, porque es la única persona que veo, ¿no? Que acá Vanessa Canavides escriba un libro poniendo que todo lo que dice José está mal y lo argumente teóricamente. Porque así se hace ciencia, ¿no? Contraponiendo teorías, pero no haciendo un vivo y degradando a otra persona sin nombrarla, porque encima eso es lo peor, sin nombrarla, generando confusión muchas veces, que uno se la tiene que comer porque si uno dice, ¿qué hago? Salgo a responder y no, si no me está nombrando, ni siquiera tiene los huevos para nombrarme, perdón por el vocabulario. Sí. A ver, no me acuerdo el nombre hay un psicólogo que lo dice que me gusta mucho, que dice que las batallas tienen que estar en los libros, ¿no? En el sentido de, bueno, no sé si en los libros, pero por ahí sí en los escritos. La batalla tiene que estar intelectualmente y no personalmente. Eso por ahí, cerrar con esa idea. Totalmente, totalmente. Y está bueno en ciencia, cuando uno manda un trabajo a una publicación científica, se dice que se expone a revisión de colegas, ¿no? Es decir, José escribe un texto y nos juntamos todos a criticarlo. Y ustedes van a decir, qué guacho, lo van a criticar a José. No, al contrario, porque en esa crítica, digamos, yo para criticarlo a José tengo que hacer el mismo trayecto que José. Y si yo llego a otra conclusión, tengo que decir, no, lo que dice José no me parece porque yo llegué a otro lado, ¿no? Y después, no sé, aparece, recién andaba Alina Romero, que no sabía que se estaba también docente con vos. Ali, bueno, es una AT también, está en un escalón, por lo menos de las AT que conozco, está en un escalón más arriba, Alina. Pero por ejemplo, ¿no? Y Alina dice, no, sí, yo estoy de acuerdo. Si se juntan 10 personas que dicen que están de acuerdo con José, lo que dice José es verdad. Así, y así se cree la ciencia. Ahí cuando decimos, hay un descubrimiento de la ciencia, y qué sé yo, y que creo que tiene que ver esto, ¿no? Con el pensamiento crítico, José, que vos estabas hablando, ¿no? En un principio, el Yo, pensamiento crítico tiene... No, de hecho, pensamiento crítico también es cuando uno lee un texto, cuando uno escucha una opinión, es primero saber desde dónde esa persona está hablando. Acá en este caso mío, si alguien quisiera ser crítico, diría, bueno, che, pará, eres sacamente terapéutico, claramente está hablando de la óptica de una T, ¿no? ¿A quién se le está hablando? ¿A quién se le podría llegar a estar hablando? ¿Por qué piensa lo que piensa? Contextualizar, ¿no? Eso también hace Tal cual, al pensamiento tal crítico. cual. Y también está bueno hacer ese pensamiento cuando uno escucha una crítica, ¿no? Porque por ahí lo que pasa muchas veces con las críticas es que se caen en falacias. Bueno, eso también lo desarrollo en el libro. Se caen en falacias y muchas veces, como esa crítica la dice determinada persona, no se cuestiona, ¿no? Yo me cansé de que digan que Encrucijada promueve que la T no se forme.
eso lo puede decir alguien que no leyó el libro. Encrucijada en todo momento promueve la formación. Y me da para, bueno, en el Congreso Internacional pasó, cualquiera que vea el video del Congreso Internacional cuando yo expongo mi libro, lo va a ver tranquilamente. La difamación que hay del escrito, lean el libro y saquen sus conclusiones. Eso es posicionamiento crítico, ir a la fuente. Y ya está, porque me van a censurar. Yo te explico, Sí. estoy con dolor de pierna y me estás poniendo de mal humor. No, mentira. No, sí. Contemos también que él está haciendo un esfuerzo porque iba a dar acostado, iba a estar acá acostado en la cama y todo, pero le digo, ¿te parece, José, con el osito de peluche al lado? No es mucho. Y me dice, bueno, para que me levanto con la pata. Y está ahí con la pata media colgada. Así que ya medio que lo vamos cerrando. Yo te agradezco infinitamente, José. Sí, Nada, tenés que te escucho. agradecer. Pero como forma anecdótica, sí, hago público que probé con la netbook. Y nada, parecía un borracho, estaba ahí tirado, acostado, y no, me criticaron por tomar mate, un vino acostado, no. Así que me Ahora levanto. porque te balancea. Claro, sí. Bueno, sí, tal cual. Pero bueno. Si me estoy moviendo es por la pierna. Sí, tenés para un tiempo, ¿no? Todavía de rehabilitación. Así que bueno, es para amacarte un rato en esto. Yo te vuelvo a repetir, José, la verdad que estoy muy contento de que hayas aceptado, que te hayas enganchado, más en las condiciones en que te enganchaste con la pierna como estás y todo, así que nada, mil gracias. Pongo el último comentario y ya con esto vamos cerrando. Así que bueno, gracias a todos los que participaron, que se engancharon. La idea de todo este espacio era que ocurra lo que está ocurriendo, que todos podamos opinar. Así que gracias. Y nada, y nos vamos. El próximo, que creo que va a ser dentro de 7, 10 días, creo que también nos vamos para otro lado totalmente distinto y espero que les guste. Así que bueno, José, cerrá vos lo que quieras y cortamos con tus últimas palabras. No, nada, antes que nada, muchas gracias como te dije hoy, muchas gracias por la invitación. La realidad que este encuentro lo veníamos proyectando hace bastante y bueno, justo fue lo de la operación y dijimos, bueno, cuando ni bien tolero un poco el dolor lo hacemos, así que nada, es una temática que me interesa mucho y como te dije, gracias por pensar en mí para hablar de esa temática. Dale. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Así que, chau.